Buenos días. Vamos a determinar el ángulo que forman la recta x igual a 2 más 3t, y igual a 5 menos 4t con la recta x igual a 3 menos 4t e y igual a menos 2 más 4t. Lo hemos hecho con el concurso de la inteligencia artificial ChatGPT porque no teníamos tiempo de escribirlo bien. Bueno, para calcular el ángulo de dos rectas, en el plano, porque sería lo mismo en 3D, primero necesitamos encontrar los vectores directores de cada recta. O sea, primero encontrar los vectores directores. Encontrar los vectores directores de cada recta. Y luego tenemos que usar la fórmula del ángulo entre dos vectores. Así que vamos a capturar los vectores de las dos rectas. Como tenemos unas ecuaciones paramétricas, los vectores son los coeficientes de t. Por lo tanto, de la recta 1, los vectores estarán aquí. Aquí están camuflados. O sea que el vector de la recta 1 es el 3 menos 4. ¿Veis? 3 es el primer componente, el componente x, menos 4 es el segundo componente, que es el componente y. Vale, hacemos lo mismo o hazlo tú. Trata de descubrir ahora cuál sería el vector director, bueno, un vector, hay varios, un vector director de la recta 2. Supongo que ya lo has descubierto y es, aquí, camuflado, el menos 2, 4. Así que ya tenemos el vector director de la recta 1, que es 3 menos 4, y el de la recta 2, que es menos 2, 4. Ahora lo que vamos a hacer es usar la fórmula del ángulo entre dos vectores. Fórmula del ángulo entre dos vectores para encontrar el ángulo entre estos dos vectores. Y fíjate que la fórmula dice vector primero por vector segundo partido por el módulo del primer vector, esto significa módulo, por el módulo del segundo vector. Y esto nos dará el coseno del ángulo que forman. Vector 1 por vector 2, esto es el producto escalar. ¿Vale? O sea que lo que vamos a tener que hacer primero, ¿ves? Lo primero que tenemos que hacer es el B1 por B2. Y esto lo hacemos aquí. B1 por B2. Acordaos que el producto escalar de dos vectores es muy fácil de determinar. Lo que hemos de hacer es multiplicar la primera componente del vector 1 con la primera componente del vector 2, o sea, la componente x del vector 1 con la componente x del vector 2, y sumarle la componente y del vector 1 multiplicada por la componente y del vector 2, o la segunda componente. Esto nos daría 3 por menos 2 menos 6, y menos 4 por 4 menos 16. Hemos dicho, para obtener el producto escalar, multiplicamos la primera componente del vector 1 por la primera componente del vector 2 y se la añadimos al producto que se obtiene de multiplicar la segunda componente del vector 2 con la segunda componente del vector 1. De esta manera lo sumamos y obtenemos que el producto escalar nos da menos 22. ¿Sí? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es determinar el módulo del vector 1 y el módulo del vector 2. Para determinar el módulo del vector 1 hacemos la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado, ¿veis? El primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Y esto nos daría 9 y 16
o sea 25, y qué casualidad, la raíz cuadrada de 25 nos da 5. Ahora repetimos la misma operación con el vector 2, es decir, tenemos que coger la primer componente del vector 2, elevarla al cuadrado y sumársela a la segunda componente del vector 2 elevado al cuadrado. De esta manera obtenemos 4 más 16, que da la raíz de 20. Y bueno, arreglándola un poquito, maquillándola un poquito, nos da raíz de 5. Recordamos que esto lo único que hemos hecho es aquí poner un 4 por 5. Es fácil extraer el 4, que es 2, raíz de 5. Vale. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Esta nos dice, si quieres obtener el coseno del ángulo que forman, multiplica los productos escalares, colócalos en el numerador, o sea, el menos 22, que es el producto escalar que hemos obtenido. ¿Veis? Este menos 22 es el producto escalar, lo colocamos aquí. Y luego colocamos el módulo del primer vector, que ha resultado ser 5, el módulo del segundo vector, que ha resultado ser 2 raíz de 2, lo maquillamos un poquito y obtenemos menos 11 partido por 5 raíz de 5. Supongo que te has dado cuenta que lo único que hemos hecho aquí es simplificar el menos 22 con el 2 y hemos obtenido menos 11. Así que el coseno de este ángulo es menos 11 partido por 5 raíz de 5. Si nosotros queremos obtener ahora el ángulo, lo que tenemos que hacer es hacer el arco coseno de este valor. Porque el arco coseno nos quitaría el coseno, ¿verdad? Aquí, y nos quedaría el ángulo, pero tendríamos que realizar, o sea, aquí, si hacemos arco cos del coseno, como es la operación inversa, pues nos eliminará el coseno, pero claro, si yo hago arco coseno en este lado, tendré que hacer también arco coseno en este. Por lo tanto, tendré que hacer arco cos de menos 11 partido por 5 raíz de 5. Fijaos que aquí entonces esto nos desaparece porque el arco coseno es la operación inversa y así nos queda que el ángulo será el arco coseno de menos 11 partido por 5 raíz de 5. Esto buscado en la calculadora nos da 2,96 radianes, que son 169,446 grados. Y con esto termina nuestro ejercicio. Ya hemos determinado que el ángulo que forman las dos rectas es de 169,446 grados. Ahora lo que tendrías que hacer es repetirlo entero tú solo o tú sola. Hasta pronto.